Le doy la bienvenida a Juan Pablo Guanipa. Ya no sé ni si decirle gobernador electo del estado Zulia o exgobernador electo del estado Zulia. Ayúdeme, señor Guanipa, ¿cómo le digo? Gobernador del Zulia, gobernador electo del estado Zulia. Gobernador electo del estado Zulia. Bueno, sí, a final de cuentas fue electo y todavía está electo, ¿no? De acuerdo al voto popular. ¿Se acuerda usted? Bienvenido, gracias por la entrevista. ¿Se acuerda usted que estábamos platicando, pues hace esta misma semana, ¿no? De lo que podría traer como consecuencia, pues la decisión que usted ha mantenido. Y yo le pregunto, al ver este resultado y este pronunciamiento de la Asamblea Constituyente, ¿valió la pena, señor Guanipa? ¿Vale la pena? Nosotros estamos luchando por la democracia, Fernando. Nosotros estamos luchando por la libertad. Este país está siendo sometido a una situación inaceptable, a través de la cual, se intenta acabar con el Estado de Derecho, se intenta acabar con la Constitución. Fíjate que la misma presidenta de esa constituyente, que no fue convocada por el pueblo, que no fue elegida por el pueblo y que intenta tener los poderes extraterritoriales de cualquier Estado, esa presidenta ha dicho que yo me he alzado en contra de la Constitución. Quien está alzado en contra de la Constitución es esa Asamblea Nacional Constituyente. Ellos no quisieron aceptar esto que está aquí. Esta es la declaratoria del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que dice que nosotros ganamos la elección y que somos el gobernador electo del estado Zulia, que por cierto ganamos a pesar de un proceso violento de intento de subversión de la voluntad del pueblo, porque todo lo que te puedas imaginar de fraudes se realizaron durante esa elección. Gracias a Dios, la ventaja era tan grande que con el Zulia no pudieron. Nosotros teníamos diferencia de hasta 40 puntos y terminamos ganando por 4 puntos. Pero aquí está la comunicación que le enviamos a la señora Magdeli Balbuena, que por cierto es la que está siendo designada gobernadora encargada, presidenta del Consejo Legislativo, para que ella procediera a juramentarnos. Se lo exigimos como lo dice la Constitución. Lo que estábamos haciendo era cumpliendo con la Constitución. Ellos nunca quisieron proceder a nuestra juramentación. Y los que incumplieron con la Constitución tomaron entonces la decisión de declarar la vacante absoluta de la gobernación del estado Zulia. Eso es absolutamente inaceptable porque están irrespetando la decisión del pueblo del Zulia. Ahora usted me pregunta, ¿valió la pena? Mire, Venezuela vale la pena. Luchar por este país vale la pena. Tener coherencia vale la pena. Tener autenticidad vale la pena. Asumir el rescate de la conducción política, asumir el rescate de un liderazgo que quiere que este país eche hacia adelante, vale la pena. Así que yo estoy convencido de que cuando uno hace lo correcto, vale la pena hacerlo. Sí, señor Guanipa, ahora, a todos nos ha quedado muy claro que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿A qué me refiero? Es decir, hay una elección, el voto, ¿no? Y el mandato del pueblo si usted sea el gobernador del estado Zulia. Y que después por una situación legal que pareciera tener muchos huecos o limbos o malas interpretaciones o por una simple imposición, muchos lo verán así, de la Asamblea Nacional Constituyente, lo están dejando fuera, no le están permitiendo juramentar y tomar su cargo. Ahora, ¿qué sigue para usted, señor Guanipa? Porque si bien es cierto que los zulianos han decidido que usted sea su gobernador, no podrá hacerlo a menos que fuera por la fuerza. Pero, ¿cuál es el camino a seguir, señor Guanipa? Mire, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante todo el proceso judicial, aunque sabemos que en este país la justicia no funciona. Pero si queremos acudir a cualquier instancia internacional, tenemos que agotar la vía judicial en el estado Zulia. Pero además tenemos que salir a recorrer el estado, a hablar con la gente, a explicarle la decisión que hemos tomado, a explicarle que estamos aquí, que estamos dando la cara, que no existe ninguna razón para que se declare la vacante absoluta del gobernador, que no creo en esa constituyente, pero que además de eso, esa constituyente tomó la decisión de que teníamos que juramentarnos 3 días después de las elecciones de manera retroactiva, lo cual no tiene ningún sentido. Es decir, nosotros tenemos que hablar con la gente y tenemos que asumir
que este país merece un cambio, que este país merece gente que quiera luchar por él, que quiera rescatarlo. Y en un momento tan difícil como el que vive esta historia de este país, hace falta gente que tenga dignidad, que salga a pelear por los derechos de los ciudadanos, que no guarde una aspiración, sino que guarde el anhelo de que el país pueda cambiar. Y por eso nosotros vamos a desarrollar varias acciones. En primer lugar, vamos a recorrer el estado Zulia, vamos a recorrer Venezuela, vamos a recorrer el mundo también, porque vamos a ir a distintas instancias internacionales. Vamos a agotar la vía judicial porque tenemos el derecho a hacerlo. Vamos a ejercer mecanismos de protesta constitucional porque tenemos el derecho a la protesta. Vamos también a ejercer un trabajo en el país para lograr que la unidad pueda reorganizarse y para que pueda relanzarse hacia el futuro. Eso me parece que es fundamental. Y vamos a hacer un trabajo también para rescatar el voto como un derecho de los ciudadanos. Recuerda que el 15 de octubre el gobierno, el PSUV, todo lo que significa el sistema de poder que funciona en Venezuela, implosionó el voto. Y todos tenemos la responsabilidad de rescatarlo si queremos una solución para este país. Hoy se convocaron elecciones municipales. ¿Por qué se convocaron las elecciones municipales? Porque el gobierno sabe que utilizó un mecanismo fraudulento para ganar 18 de 23 estados en las elecciones del 15 de octubre. Quiere utilizar ese mismo mecanismo y evitar que la gente participe para que ellos puedan ganar las elecciones municipales. Yo creo que nosotros tenemos la obligación en este momento de luchar por el Zulia, recorrer el país y el mundo, luchar para que la unidad se reconstituya y luchar para que el voto vuelva a ser una oportunidad, vuelva a ser una herramienta para que podamos salir de la grave situación que tiene este país. Me suena muy coherente la intención, pero tengo que ser honesto, señor Guanipa, ya en la aplicación, a través de los años, en el trabajo periodístico que me ha tocado hacer sobre el tema Venezuela, veo que las cosas en intención están, pero en resultados no han podido concretar muchas de las propuestas. El tema de recuperar el voto, pues habla principalmente, y lo dice así cualquier analista y los mismos miembros de la oposición venezolana, habla de cambiar inmediatamente a los integrantes de ese Consejo Nacional Electoral, ¿no? Incluso el Tribunal Supremo de Justicia del exilio habla precisamente de eso, de renovar el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se va a renovar un Consejo Nacional Electoral cuando hay una Asamblea Nacional Constituyente que está decidiendo los destinos del país? ¿Y cómo poder recuperar el voto si no se puede tocar ese Consejo Nacional Electoral? Mira, este gobierno es una tragedia, Maduro para Venezuela es una tragedia, y la constituyente lo que está haciendo es profundizar esa tragedia. A través de la constituyente quieren acabar con todo lo que puede significar la honorabilidad de este país. Y a través de la constituyente quieren aprobar una constitución que conculque los derechos de los ciudadanos, una constitución que decrete definitivamente la muerte de la democracia en el país. Así que es un asunto sumamente complejo lo que tenemos por delante en Venezuela, porque lo lógico sería que se disuelva esa Asamblea Nacional Constituyente. Y es una Asamblea Nacional Constituyente que apenas tiene 2 meses de funcionamiento, y en esos 2 meses ha hecho cualquier acto, el que le da la gana, y ni siquiera han discutido el primer artículo de esa Constitución que quieren crear. Yo me pregunto, ¿cómo hacen para validar todos los actos que día a día se deciden en esa Constituyente? ¿Cuál es el pueblo que valida esos actos? Eso no existe. Resulta que la constituyente está por encima absolutamente de todo. Así que tenemos ese escollo fundamental. ¿Cómo hacer para lograr disolver esa Asamblea Nacional Constituyente que le está ocasionando un profundo daño a Venezuela? ¿Cómo hacer? Porque si alguna vez decidimos participar en un proceso y nos someten a la juramentación frente a una constituyente que estamos rechazando y que no aceptamos porque sabemos que no fue ni convocada ni elegida por el pueblo, interpretación como la que se ha presentado con el caso nuestro. Entonces, la tenemos muy difícil en Venezuela. Aquí lo primero que tenemos que hacer es relanzar la unidad democrática, y lo segundo que tenemos que hacer es lograr que haya reglas para que podamos funcionar bien, y eso en el corto plazo pareciera que no es posible. Por tanto, eso dificulta la participación en cualquier proceso electoral en el corto plazo. Señor Guanipa, déjeme hacer una pausa para regresar, continuar con usted, porque
a ver, aquí hay otro escenario electoral nuevo, ¿no? Que es decir, nuevo porque se avecina, que son precisamente las municipales, alcaldes. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer después de lo que han vivido en las regionales? ¿Qué hacer? La oposición, los partidos políticos de oposición, no la oposición, los partidos políticos de oposición, ¿qué hacer? Deben ir a estas elecciones de nueva cuenta, deben de enfrentar de nueva cuenta a un organismo electoral que dicen, pues no sirve más que para el gobierno. ¿Qué hacer? O no presentar a ningún candidato. ¿Cuál es la postura ahora? Sobre todo usted, con esta experiencia que ha tenido. Me dice qué piensa de esto después de la pausa, si le parece. Mientras... Continuamos con Juan Pablo Huanipa, gobernador electo del estado Zulia. Está perfectamente bien dicho, porque hoy es el gobernador electo del estado Zulia. Señor Huanipa, le decía yo a usted, viene ahora otro planteamiento por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de nuevas elecciones, en este caso, elecciones para alcaldes municipales. ¿Qué hacer como oposición, después de esta experiencia que han tenido con las regionales? ¿Qué hacer como partido político de oposición? ¿Ir a estas elecciones o ahora no presentar candidatos? ¿Cómo ve el escenario? ¿Qué piensa usted que se debe hacer? Mira, nosotros siempre hemos dicho que es importante participar en los procesos electorales. Hemos dicho que el voto hay que cuidarlo como herramienta de los hombres libres para poder echar adelante un país. Pero evidentemente que en este momento el voto está cuestionado porque no ha habido ni las mínimas condiciones, porque han exagerado los mecanismos de perturbación en los procesos electorales, o en este especialmente del 15 de octubre, pero además porque nosotros también sabemos que es fundamental que la gente recupere la confianza en el voto. Y hoy por hoy la gente perdió la confianza en el voto, totalmente. Entonces, creo que es necesario lograr recuperar la confianza en el voto a través de decisiones que permitan que las condiciones puedan funcionar. Si eso no existe, yo creo que no podemos participar en un proceso electoral. Si nosotros no logramos que haya una participación definitiva de la gente en los procesos electorales y que la gente sienta que lo puede hacer con libertad y que lo que la gente lleva como su voluntad es respetado por el CNE, si eso no sucede, no podemos participar en un nuevo proceso electoral. Ese es el dilema que se presenta ahora a la unidad democrática. Creo que no solamente sería ese el dilema, señor Huanipa, usted va a estar de acuerdo conmigo, y digo, en gran parte, ¿no? Todo lo que ocurrió algunos deciden de los partidos de oposición, partidos políticos de oposición, no ir a elecciones. Otros deciden ir a elecciones, y no solamente eso, después de ir a elecciones, hay 4 que se juramentan, ¿no? Ante la Asamblea Nacional Constituyente. La gente pierde la confianza, no solamente en el proceso electoral, pierde la confianza en los partidos políticos de oposición. ¿Cómo lograr la confianza de regreso hacia una mesa de la unidad democrática? Ya ni siquiera le digo hacia una oposición política, sino a una mesa de la unidad democrática. ¿Cómo lograrlo después de esto que además es el interior, ha sido una bomba, ¿no? Hay que ver las reacciones de Enrique Capriles, por ejemplo, contra Henry Ramos Alup, hay que ver las declaraciones de voluntad popular en voz de Freddy Guevara, en fin, ¿cómo lograrlo? Porque esto es sumamente complicado, no solamente el voto, es la confianza en la oposición política venezolana. Tenemos que hacer una profunda revisión, pero además muy rápida, de la unidad democrática. Tenemos que ver qué está pasando. Tenemos que hacer reuniones no públicas, porque creo que tampoco podemos someter a la gente a una discusión tan grandilocuente en este momento. Reuniones no públicas donde todos nos digamos todo lo que debe decirse, se tomen los correctivos, decisiones que deban tomarse, estemos claros en cuál es el objetivo fundamental de la unidad democrática y relancemos entonces con fuerza esa unidad democrática. Creo que el momento actual es para eso, porque nos estamos enfrentando, amigos, a delincuentes, a gente sin escrúpulos. Hay gente que dice, no, es que son muy estratégicos. No es estrategia lo del gobierno, es falta de escrúpulos. Y cuando tú no tienes escrúpulos, no tienes límites, haces lo que te dé la gana, evidentemente tienes todas las de ganar, no tienes respeto a las normas. Entonces, nosotros tenemos que rescatar
la unidad democrática, tenemos que relanzarla y tenemos paralelamente, en el momento en que ya estemos bastante consolidados, relanzados, tenemos que hacer un gran esfuerzo por recuperar el voto. Así que por eso el trabajo es titánico. Tenemos que recuperar la confianza de la gente en la unidad y en el voto. Son los dos trabajos más importantes que tenemos que hacer. Y en mi caso, seguir luchando por un Estado Zulia cuya voz sea respetada. Y será muy difícil, tendrá que ser a la velocidad de la luz, tendrá que ser a la velocidad de la luz si es que se va a llevar a cabo este evento electoral, porque es en diciembre, tan pronto como diciembre, es decir, no queda nada, porque queda un mes, más o menos, ¿no? Un mes y medio a lo mejor, pero ya viene, entonces hacer todo al mismo tiempo, señor Guanipa, sinceramente es titánico, titánico. Claro. La veo muy difícil, pero, claro. Pero hablamos con el tiempo sobre esto. Yo quiero agradecerle el acercamiento con conclusiones, la deferencia de estar aquí para hablar con nosotros y le digo, bueno, nos mantenemos en contacto y seguimos charlando, ¿le parece? Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Gracias. Juan Pablo Guanipa, el gobernador electo del estado Zulia, estuvo con nosotros. Voy a continuar.